¿Qué tal? Video tutorial número 30 del curso de JavaScript. En los videotutoriales anteriores hemos visto cómo instanciar directamente un objeto usando la sintaxis new object. Ahora vamos a empezar con JSON, un formato tan usado como poco comprendido en muchos casos, ya que, como nos indica su nombre, JavaScript Object Notation nos ofrece otro modo de crear instancias de objeto y que además puede también actuar como una sintaxis global de intercambio de datos, que es por lo que suele ser más conocido. JSON, JSON en castellano, el mítico héroe griego, es una notación simple y compacta para objetos JavaScript. Una vez expresado en JSON, los objetos pueden ser convertidos fácilmente a strings para poder ser almacenados y transmitidos. Es para lo que suele usar entre redes o entre aplicaciones, por ejemplo. Sin embargo, el interés y la importancia real de JSON es que un objeto expresado en JSON es realmente solo un objeto expresado en código JavaScript normal. JSON es código JavaScript y por lo tanto tenemos todas las ventajas del análisis del parseo automático en JavaScript. Podemos simplemente tener a JavaScript interpretando los contenidos de un string JSON como código sin necesidad de ningún analizador, ningún parseador o conversor externo. En el sitio oficial de JSON, json.org, tienes información más en detalle sobre su funcionamiento y enlaces a muchos otros recursos en JSON. Para nuestro trabajo lo que nos interesa ahora es la sintaxis de JSON, cómo escribir datos JSON. Sus datos son siempre expresados como una secuencia de pares, parámetro y valor. Cada par usando un carácter 2 puntos para separar el parámetro del valor. Y estos pares a su vez se separan entre ellos con comas. Y por último, toda la secuencia completa está encerrada entre llaves para formar un objeto JSON que represente a todos nuestros datos. Vemos aquí en pantalla un ejemplo de un objeto y que acabamos de definir, pero no olvides que es un subconjunto de notación JavaScript estándar. Los objetos que escribimos usando notación JSON son simples objetos JavaScript y por tanto, como todos los objetos JavaScript, pueden tener propiedades y métodos que accedan directamente usando la sintaxis, la notación de punto que ya conocemos. El proceso a través del cual funciona JSON, que a veces se compara con XML, es el proceso que se conoce como serialización, deserialización. Tiene que contar con un sistema para poder convertir el objeto JSON en un string, que es el que de modo muy sencillo puede transmitirse entre distintas plataformas, y posteriormente tiene que contar con otro sistema de deserialización para volver a convertir ese string en un objeto JavaScript. Para eso la clave está en el uso de la función eval de JavaScript, con la que vamos a empezar a trabajar ahora con ejemplos prácticos. Aquí vemos el ejemplo de objeto JSON que decíamos hace un momento. Entre llaves, pares, parámetro, valor, el parámetro y el valor separado por 2 puntos y cada uno de los pares separado por una coma. Así de sencilla es la sintaxis JSON. Como decíamos, la clave para trabajar con JSON está en el uso de la función eval de JavaScript. Esta función lo que hace es evaluar o ejecutar lo que sea que se le pase como argumento. Si el argumento es una expresión, como es en este caso, eval evaluará la expresión y el resultado sería 12. Si el argumento comprende más de una declaración, JavaScript lo que hace es ejecutar esas declaraciones. En este ejemplo, a eval le pasamos 2 declaraciones, a igual a 1, b igual a 2 y document_write a más b. Lo que hará eval es escribir 3 en la página, por tanto ejecuta las declaraciones que se le pasan. Con respecto al uso de eval, hay que indicar que solo los navegadores más recientes tienen soporte nativo para la sintaxis JSON. Hablaremos sobre el soporte nativo del navegador en un momento. Pero como la sintaxis JSON es un conjunto de JavaScript, la función eval de JavaScript puede ser usada para convertir un string JSON en un objeto JavaScript. Por tanto, la función eval usa el intérprete JavaScript para analizar el texto
texto JSON y producir un objeto JavaScript. Lo vamos a ver en un ejemplo concreto que nos permite también practicar con todo lo dicho hasta ahora. Pero también insistir que esta función eval no es necesaria en los navegadores recientes. Es necesario que todo desarrollador en JavaScript la conozca, la función eval, pero puede que no sea tan necesario usarla. Lo vamos viendo al desarrollar. Empezamos por crear un objeto JSON. Este objeto, como puedes ver, es un string que contiene pares nombre-valor que también son strings. Todo el objeto está encerrado entre llaves. Con lo que hemos escrito aquí, hemos asignado a la variable usuario el objeto string con formato JSON que ahora podemos usar en nuestro código JavaScript. Mediante el uso de la función eval lo podemos convertir en código, en un objeto JavaScript. Uno de los problemas que plantea el uso de eval, que hace que no sea una alternativa demasiado aconsejable y que ya haya otras mejores, es que su sintaxis se puede hacer confusa. La verbosidad que tanto se le achaca a JavaScript y que en ocasiones tiene bastante de verdad. Porque lo cierto es que para poder evaluar un objeto JSON como el que aquí hemos escrito, tenemos que escribirlo entre dobles paréntesis como este. Lo que aquí vemos que realmente no es un código amigable ni mucho menos. De no hacerlo así, la sintaxis JavaScript podría caer en ambigüedades y nos dará error. Pero lo cierto es que funciona perfectamente. Con el uso de eval hemos convertido nuestro objeto JSON en un objeto JavaScript y podemos acceder a todas sus propiedades como a cualquier otro objeto JavaScript con el uso de la sintaxis de punto. Observa cómo aquí accedemos a nombre usuario, aquí a país y aquí a altura, las tres propiedades que tenemos en el objeto JSON. Este es un código totalmente operativo, que aquí vemos en el navegador recuperando los tres valores de las tres propiedades de nuestro objeto. Pero, como decíamos, todos los navegadores recientes, y cuando hablamos de recientes hablamos ya a partir de Internet Explorer 8, así que prácticamente todos los navegadores que se usan normalmente en la actualidad en la red, todos ellos cuentan con soporte nativo de JSON, así que hacen innecesario el uso de eval, porque estos navegadores con soporte nativo crean un objeto JavaScript que se llama así, un objeto JSON, para manejar este proceso de codificación y descodificación o serialización, deserialización. Para ello, el objeto JSON cuenta con dos métodos, que son los métodos stringify y parse. Vamos a terminar este video tutorial viendo un ejemplo de trabajo con json.parse. Vamos a utilizar el mismo objeto JSON del anterior ejemplo con eval y vamos también a utilizar la misma salida con document_write. Lo único que vamos a cambiar es el uso de esta función eval y observa la diferencia utilizando el método parse de ese objeto JSON de JavaScript. Como lo único que tienes que pasarle entre paréntesis es el nombre del objeto, la variable donde hemos almacenado el objeto JSON, con json.parse, y la salida será exactamente la misma, pero nos libera de una cantidad enorme de verbosidad que teníamos con eval. Si probamos esto en el navegador, aquí tenemos exactamente la misma salida. Seguiremos en el próximo video tutorial con JSON porque nos quedan aún de ver muchas cosas interesantes.